Vamos a hacer los comentarios malhadados de este canal. Vamos a los comentarios newtonianos, comentarios que a toda acción corresponde una reacción, y estas son las acciones y mis reacciones. Y empezamos con Leonardo Rodríguez. Este logró algo que es muy difícil, que es llenarme el buche de piedritas. Cada vez que hablo de filosofía, sufro unas convulsiones emocionales aterradoras, pero lo siento mucho. Pero aquí me dice, es gracioso, no te interesa, no sé qué, no respetas, no sé qué es lo que no respeto, no crees en la disciplina filosófica, les he pedido que me la expliquen, no me la explican. Pero siempre estás hablando de ella, estoy hablando de su inexistencia, como de Dios. Parece que solo así puedes estimular el algoritmo. Del algoritmo vamos a hablar después. Pero le digo, mira, otra posible explicación es que me indigna que ustedes le vean la cara a la gente como cualquier otro charlatán, y como periodista me interesa dar datos para refutar la manipulación. Pero inmediatamente siguió Leonardo. No está. Qué raro, perdónenme. Un segundo. Ahora volvemos. Sí, no, me equivoqué. Tenía que haber puesto que fue lo que dijo inmediatamente después. No tienes que pasar 11 años, mi querido abuelito sofista. En el primer año de la carrera, incluso mucho antes, si sabes leer, se estudia a los estoicos. Mi respuesta, finalmente lograste que te eche del canal al mencionar algo tan superficial como mi edad. Es increíble el nivel de imbecilidad del que son capaces los filósofos mientras se les dan de sabios, intelectuales y racionales. Decirme simplemente que soy tonto sin explicar por qué, decir que no estás de acuerdo sin explicar por qué, decir que miento sin demostrarlo, generalmente lleva a que se borren los comentarios, pues son comentarios que estorban. Cuando me atacas porque soy mexicano, porque soy judío, porque soy español, que no soy judío, o porque tengo una edad a la que tú probablemente no llegues, pobre de ti, te baneo. No soporto a los fascistas, a los que se van a lo superficial cuando no pueden abordar los temas racionales. Entonces ni busquen los comentarios de Leonardo, porque después de unas semanitas de estar dando por saco, finalmente logró ser echado de este canal. Julie Ximena Vera Vargas 4410 dice, me encanta tu programa, gracias. Van a ver cómo no le encanta tanto. Siempre lo veo y estoy pendiente de cada episodio. Muchas gracias. Mil gracias por compartir tu conocimiento, tiempo y experiencia con nosotros. Amo tu pinto rocker. No, no, me estoy confundiéndola con otra comentarista, perdón. No, ella sí me echó muchas flores y yo me ruboricé muchísimo. Quiero saber qué piensas de las guerras. ¿En qué casos consideras que es necesaria una guerra? ¿Qué guerras consiguieron ganar algo y ayudaron a mejorar algo en la humanidad? Mil gracias. Perdón, la confundí, Julie, lo siento, Y yo respondo, he hablado de ello, soy pacifista no radical, creo en la defensa propia y creo en la defensa de los más desprotegidos bajo condiciones extremas. Así, por ejemplo, de joven defendí el derecho de Vietnam a oponerse al invasor, como hoy defiendo el derecho de Ucrania a resistirse a desaparecer bajo la bota de un criminal de guerra. Hay otro elemento que hizo que mi apoyo a Vietnam y a Ucrania tengan un parecido. Tanto Estados Unidos en Vietnam como Rusia en Ucrania atacan fundamentalmente a civiles. Atacan blancos civiles. Mientras que ni Vietnam estaba demasiado lejos de Estados Unidos como para poder atacar blancos civiles, pero Ucrania, que finalmente ha estado empezando a actuar tras la frontera rusa, no ha atacado ningún blanco civil, únicamente blancos militares. Y eso me hace que los respete. Preferiría, por supuesto, que terminara la guerra y que Putin regresara a las fronteras que se establecieron en un otro apartado
en tratados de 1991, en el Memorándum de Budapest de 1994 y en una declaración que hizo Putin después de firmar algún otro documento con un presidente ucraniano en 2011, diciendo que Ucrania no tenía nada que temer. 4 años después la invadió en 2014, 3 años después. Dice Hugo Saldana, 2961, los astronautas soviéticos se denominaban cosmonautas. O astronautas rusos, ¿no? Astronautas soviéticos y ya. Ay, se pusieron un nombre distinto del que usaban en inglés y yo los tengo que respetar. No, astronautas soviéticos. Nemo 8894 y varias personas salieron por este lado. Cuando yo dije que la más grande estrella del rock en Asia, el rock asiático, es Freddie Mercury, muchos me respondieron que si nació en Zanzíbar, Zanzíbar es una isla africana. Entonces a varios les expliqué, como ya expliqué, los padres de Freddie eran de la India. Estaban en Zanzíbar por el trabajo del padre en la administración colonial británica. Así que la nacionalidad de Freddie, él se consideraba hindú, indostano o indio. Y hasta esta semana la India está en Asia. Y luego, cuando en el 64 huyen por los problemas de Zanzíbar al Reino Unido, entonces asume la nacionalidad británica. Entonces, un payaso que se llama Antonio Sánchez, creo que, no sé si la puse aquí, no la puse. Un payaso que se llama Antonio Sánchez dijo, lo que nunca reportarás. No sé dónde lo puse, pero Antonio Sánchez básicamente dijo que yo nunca iba a reconocer que estaba equivocado. Constantemente reconozco cuando me equivoco, lo acabo de hacer con los mapas. Pero le digo, lo que nunca soportarás es que no esté equivocado. Para centrarnos, en 2023, Freddie Mercury entró en el Salón Asiático de la Fama y aquí tiene junto a Rocky Aoki, que es, si mal no recuerdo, lo leo, el fundador de los restaurantes Benihana, y Ryuichi Sakamoto, que es un legendario compositor japonés, y junto con ellos fue admitido en el Salón de la Fama Asiática Freddie Mercury, Farrah Bulsara, que era asiático. Sorry. Bernardo CR3499 dice, Duda, me habían dicho que este rolón, se refiere a Bohemian Rhapsody, era un aviso para decirle a toda la gente que tenía SIDA y que además había contagiado a alguien casi a propósito. Es una duda, no asumo que sea algo al respecto. Bien hecho por presentar la duda, Bernardo. La respuesta es difícil, porque la canción es de 1975 y a Freddie se le diagnosticó el virus de la inmunodeficiencia humana en 1987, 12 años después de la canción. Así que no. Juan Pérez Mich, hijo mío, si quieres ser sarcástico, practica bien. Porque estamos hablando de la barbarie de Israel, y entonces él se lanza contra todos los israelíes, contra todos los judíos, pobrecitos muchachitos que luego van a concursos en otros países, hay que tratarlos con pincitas, no sea que alguno de los fanáticos religiosos chille. Y le digo, ¿a quiénes? A los israelíes, por supuesto. A menos que sean directamente cómplices, es una bajeza atacarlos por el hecho de ser israelíes o judíos. Del mismo modo que es una bajeza que Israel mate a palestinos que no son de Hamas. Del mismo modo que es una barbaridad que Putin esté matando a ucranianos que ni siquiera están en el frente de combate. Y yo lo viví aquí en Gijón, hace muchos años. Vino un grupo de bailes israelí, jovencitos, algunos adolescentes, 20 y pocos, y venían a bailar en el teatro más grande que tenemos en esta pequeña ciudad, el Jovellanos. Y la gente de Izquierda Unida se presentó a exigir que no bailaran porque eran israelíes. Y hoy están representando al gobierno israelí, bueno, yo puedo entender cuestiones de boicots allí y demás, pero están representando al gobierno israelí. No, ellos son un grupo independiente, entonces no tienen por qué no tocarse. Y yo los critiqué, y bueno, Izquierda Unida se lanzó contra mí. La segunda vez que fueron a tratar de parar los bailes, es que ¡ay, qué gloria de la izquierda! Parar un baile. Se metieron algunos se metieron al teatro, la policía tuvo que sacar toletes,
al que era entonces secretario de Izquierda Unida, le dieron uno en la cabeza. A un amigo mío que es fotógrafo le dieron también, que dijo, yo estoy aquí tomando fotos, no me pegues, ¿no? Cuando la policía empieza a pegar, luego no se da cuenta cuál es un error. Por supuesto, la policía no debe golpear a los periodistas, pero y hubo juicio y todo el asunto, pero es muy bajo, ¿no? Decir que por ser israelí, o por ser ruso, o por ser ucraniano, o por ser palestino, o por ser árabe, o por ser musulmán, mereces el desprecio, conmigo no va y nunca lo van a encontrar por aquí. Mejjalv, MEJSJLV, pues. Curioso lo que menciona acerca del final del vídeo. No me extrañaría que veamos gente del mundo árabe condenando esto de Israel, al mismo tiempo que se aplica la pena de muerte con horca, fusilamiento, descabezamiento, no solo el terrorismo, sino una larga lista de cosas absurdas, adulterio, apostasía, blasfemia, homosexualidad, en los países de mayoría musulmana. Y aquí tenemos la brocha gorda de nuevo, en los países de mayoría musulmana, y entonces le digo, no es cierto. Mira, Turquía, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán son todos países de mayoría musulmana donde no se aplica la Sharia, la ley islámica, que hace, que especifica la pena de muerte para adulterio, apostasía, blasfemia, homosexualidad, etc. En Nigeria y en Tailandia, que son países que no tienen mayoría musulmana, la Sharia sí se aplica penal y personalmente a los musulmanes, no a los no musulmanes. Deberías revisar tus concepciones erróneas sobre los musulmanes. No son la caricatura extremista y terrorista que te vende Trump o Vox. El punto es este. Por supuesto hay que temerles a los terroristas islámicos, cristianos, judíos, de todo tipo. A todos los terroristas, ateos. Pero la gran mayoría de los musulmanes no son terroristas, no son extremistas, no son salafistas, no están defendiendo que se implante la Sharia ni que ahorquen a los que no somos musulmanes. Ni están defendiendo que se nos cobre el impuesto ese que te permite a los no musulmanes sobrevivir entre los musulmanes sin que los maten. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre el impuesto. La mayoría de los musulmanes, como la mayoría de los cristianos, como la mayoría de los judíos, no son fanáticos terroristas extremistas. Y eso hay que tenerlo bien presente. Iván Cueva Sánchez. Todos necesitamos un horizonte de sentido o clonazepam. No sé por qué un horizonte de sentido se parezca a un antipsicótico, pero bueno. Porque el vacío existencial sin una gran teoría unificadora, ideología, por más disparatada que sea, siempre será un bálsamo ontológico. Bálsamo ontológico. Y a saber qué es eso. El problema es cómo demostrar el valor de verdad del paradigma. Valor de verdad del paradigma, no sé qué sea eso. Y eso duele, nos dice con toda convicción Iván Cueva Sánchez. Y yo le digo, mira, no es cierto, no necesitamos nada de eso. Y ese dolor es francamente postureo clase media. Y después de responder a esto me acordé de esos reporterillos estadounidenses que van a lugares donde, con su concepción a veces que tienen de que el mundo es Estados Unidos, poco más o menos. Entonces fue a entrevistar a gente de una cultura, de una sociedad muy primitiva que vive de la cacería. Y entonces estaba entrevistando a un hombre más o menos mayor y a su hijo, chico de 19, 18 años. Y entonces le decía, bueno, pero tú, ¿qué es realmente lo que es tu meta en la vida? Conseguir carne. No, que sí, claro, conseguir carne, porque come la familia, vamos, conseguimos carne y entonces hemos logrado lo que queremos en la vida. Ya, pero ¿qué es lo que te provoca felicidad? La carne, conseguir carne, la carne. Y no tienen tiempo las personas en ciertas circunstancias para tener devaneos existencialistas, de verdad. Dice Kibler Jürgen 5247. Mauricio, tu explicación es muy buena y está hablando sobre cómo se decidió el lanzamiento de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Bajo esa lógica de salvar vidas estadounidenses frente a una invasión terrestre,
¿No deberíamos temer que Estados Unidos vuelva a tomar una decisión similar en la guerra actual contra Irán? Y le digo, estás hablando de 1 millón de muertes, que era lo que se calculaba que tendría que pagar Estados Unidos en soldados, 1 millón de muertos, para invadir y ocupar Japón. Estados Unidos intervino después en otras guerras, la de Vietnam, la de Corea, la de Irak, sin que a nadie se le ocurriera que iba a usar nucleares. Simplemente dejar inaccesibles los recursos petroleros de Irán es un suicidio, y si atacas con nucleares, esos recursos petroleros son inaccesibles. Pero es que no vio todo lo demás que se tomó en cuenta para la decisión de que en lugar de invadir, vamos a lanzar estas 2 bombas atómicas y acabar la guerra de una vez. Y no eran solo el millón de vidas estadounidenses que se temía perder, sino los 5 millones de civiles japoneses que no se querían rendir, que hubiera tenido que sacrificarse. Pero hubo otra cosa sobre esto mismo de la decisión, la terrible decisión de las bombas atómicas, que me dice Mario Rodríguez: la verdad no sé qué creer. Existen varias versiones sobre la rendición de Japón. Una es la oficial, pone entre paréntesis, que los japoneses se rindieron debido efectivamente al miedo que ocasionaron las bombas atómicas. Otra es que los japoneses se rindieron debido a que la Unión Soviética estaban a punto de invadirlos y no querían que su país fuera ocupado por ellos. Esto no tiene, es falso. Otra versión dice que los japoneses ya querían rendirse, no más que los estadounidenses no aceptaban su rendición porque querían sí o sí detonar las bombas atómicas, absolutamente locos, con el objetivo de demostrar su nueva arma ante la Unión Soviética. Le dije: a ver, estudia un poco de la historia y verás que esas versiones responden a motivaciones ideológicas, pero no a los hechos que se vivieron realmente. Infórmate cómo el propio ejército japonés intentó evitar que se difundiera la rendición del emperador. El emperador grabó un disco, porque no usaban cinta magnetofónica, sino en un disco grabó su rendición para transmitirla al día siguiente en la radio. Y hubo grupos del ejército que trataron de impedirlo, porque querían seguir peleando hasta el último hombre y la última mujer. Después de la invasión, obligar a la invasión y luego morir todos, porque eso era lo honorable. Le digo otra cosa: la invasión soviética no fue ninguna sorpresa. Se acordó en la reunión de Yalta en febrero de 1945, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses antes. Stalin le prometió a Roosevelt y a Churchill entrar en la guerra del Pacífico 3 meses después de la rendición de Alemania. Ese fue el acuerdo que hicieron los aliados en Yalta. Alemania se rindió el 7 de mayo, la Unión Soviética le declaró la guerra a Japón el 8 de agosto e invadió Manchuria. Todo estaba planificado y esperado. Y otra cosa que no le respondí, pero que quiero introducir: en esa reunión de Yalta, cuando ya se sabía que el proyecto Manhattan era viable, Roosevelt sí le dijo a Stalin que tenían un arma cojonuda. Y Stalin le dijo: no me digas, cuando sus espías que estaban en el proyecto Manhattan lo tenían informado de absolutamente todo. No necesitabas enseñarle nada a la Unión Soviética, pero sabían todo. Cambiando radicalmente de registro, pues esto me parece importantísimo. Jean Plachette me dice: Mauricio José Schwartz, ¿consideras que Michael Jordan es el basquetbolista más grande que ha existido en la historia humana? Y yo digo, difícil esto. Mira, yo tendría mis dudas. Está entre los 10 más grandes, por supuesto. Pero en cada época la realidad del deporte era distinta. No es igual el baloncesto de Will Chamberlain, que metió 100 puntos. Es el único que ha metido 100 puntos. Y lo hizo sin línea de 3, es decir, metió 50 canastas. O unas pocas más con los tiros libres. El baloncesto de Julius Erving, que es el ídolo de todos los ídolos que vinieron después. El de la época de Larry Bird y Magic Johnson, que revivieron a una NBA que estaba, pero de capa caída. El de Jordan, que viene a rescatar todo con Scottie Pippen y con otro montón de gente que luego se nos olvida. El baloncesto de Kobe Bryant, que viene después, o el de Curry, y hoy
de ese señor que ya está, de LeBron James, que, bueno, que lo ha borrado de la cancha, por cierto, desde que llegó Luka Doncic. Pero bueno, son baloncestos distintos. Tienes a otros grandes, como Kareem Abdul-Jabbar, en los Lakers, que estaba con Magic Johnson, pero no puedes descontarlo. Magic Johnson contaba a veces que cuando un día que se enfermó Kareem Abdul-Jabbar pensaban que no iban a poder ganar los playoffs. Y Magic era el eje de ataque de los Lakers, ¿no? O tienes al que más campeonatos conquistó y quizá no lo conoces, que es Bill Russell, y que tuvo 11 anillos. Michael Jordan no era un creador de jugadas y un pasador como Larry Bird, que para mí es el jugador más completo de la historia. Mi equipo personal de 5, cada uno en su posición, no estoy metiendo cuatro gentes de la misma posición repartiéndolos, no. En la 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5 serían Steph Curry, Michael Jordan, Larry Bird, Julius Erving y Will Chamberlain. Eso no lo para nadie. El más grande no lo sé, pero uno de ellos sí, señor. Hablaba yo de racismo y Friedrich me dice, los catalanes bien lo sabemos. Le dije, oye, yo creo que en realidad los catalanes no son tan racistas o más que otros. Simplemente sus racistas, en especial los racistas antiespañoles, por llamarles racistas de algún modo, los catalanes son muy ruidosos. Jamás he estado en Cataluña sintiéndome atacado, entonces me la cambió Friedrich. Ese hombre me refería a lo otro, al anticatalanismo étnico nacionalista español, esos que nos dicen polacos. Oye, mira, yo recuerdo que un señor que yo conocí, no fue mi amigo, pero ¿cómo se llama? El novelista. Estuve en Cuba con él incluso, que se hacía llamar un polaco él mismo, ¿no? ¿Qué pone en tu DNI? Habla cristiano y nos aporrean. Parece que van los españoles pegándole a todos los catalanes con la porra. La mole sociológica nefasta castiza. Fíjate. Y yo le respondo, no, mira, Friedrich, esos también son minoría y muchos de ellos simplemente reaccionan al hecho de que los independizes catalanes, que no son todos los catalanes, ni mucho menos, los quieren echar de su propio país. Si a mí me quieren echar de mi país, cuando yo estoy en las Ramblas, estoy en España, estoy en mi país junto con todos los catalanes y la gente de Barcelona, ¿sí? Pero dices que no, que me quieres echar, que yo no valgo para ser tu compatriota. Bueno, eso dicen los indepes. El racismo de los extremistas catalanes se ve respondido con el racismo de los extremistas españolistas. Es obvio y ninguno vale la pena, la verdad. Ramón Flores, 2162, dice, ¿por qué pretendes que Dios debe pensar como tú? Porque hablaba yo del creyente aquel que dije, si tú no harías lo que hace Dios, pues quizás Dios no lo está haciendo y no hay Dios. Y dice, ¿por qué pretendes que Dios debe pensar igual que tú? Él sabe por qué hace las cosas. Yo le respondió, y si estoy hecho a su imagen y semejanza, pensamos igual, ¿no? Entonces me respondió, semejanza quiere decir que comparten características comunes, literalmente no que son idénticos. ¿Vale? ¿Cómo sabes que no compartimos el pensamiento Dios y yo? No creo que me lo vaya a responder, pero bueno. Canta el Aedo. Y lo que hacen cuando se prescinden las mayúsculas pasan cosas raras. Mauricio, pregunta seria. ¿Cómo te diste cuenta de que el alcohol no te ayudaba realmente en tu creatividad? Yo también conozco a muchos que sienten que consumir algún tipo de drogas es como abrir el nirvana. Y le digo, mira, cuando tuve la suficiente honestidad como para darme cuenta de que lo que escribía cuando bebía era malísimo y requería el doble de trabajo para más o menos enderezar. Y empezó a pasar que les decía, bueno, ya me voy. Ay, ¿por qué te vas? Es muy temprano. Ya, pero voy a trabajar en mi novela. Mi primera novela, que no consta en archivos. Ah, ¿cómo que te vas? Ya, la novela, sí. Es que yo empecé a escribir de verdad, empecé a escribir profesionalmente, mientras ellos pues decían que eran novelistas y decían que eran poetas, escribían un par de poemas al año.
y un capítulo de la novela cada 2 años, ¿no? Y el de los vitrales tenía unos proyectos buenísimos para vitrales que nunca hizo. Así que esa es la historia. Sigo con Joxan Gómez, que dice: don Mauricio, me queda clara la idea de que la filosofía no tiene relevancia actualmente, pero figuras como Sócrates, si de verdad existió, y Descartes, que vivió poco tiempo después, ¿crees que le aportaron algo al pensamiento humano? Y le digo, Descartes mucho como matemático es fundamental. Hablamos de las coordenadas cartesianas porque las inventó Descartes. Sócrates no sé. Yo sé que hay mucha gente en el mundo que piensa, actúa y siente sin necesidad de Sócrates y no parece ser una carencia relevante. En cambio, si tratas de hacer matemáticas sin coordenadas cartesianas, sí es una carencia relevante. Entonces, ante esta mención de las matemáticas, me llega un señor que es del cajón de Sartre, Monsieur Jean-Paul Sartre, existencialista, el existencialismo. Dice: señor Mauricio, para usted las matemáticas son una realidad y sirven para llegar a la verdad. Creo que quiere decir llegar, no llegar. Y le dije, a ver, mira, para mí no. Tú estás disfrutando de la electricidad, la electrónica, internet, YouTube y demás gracias a las matemáticas con las que se analizan. Yo creo que las matemáticas son una realidad y nos sirven muchísimo. Sobre la verdad es una patraña filosófica, no existe, ni pierdas el tiempo con ella. Sigo. AB1G, A1L, no IC. Wow. Abigail Noyce, ¿será? Igual, Abigail Noyce. Dice: no tienes ni idea de filosofía, eres un intelectual de bolsillo. Me gustó esa idea. Soy un intelectual de bolsillo. Soy un intelectual para toda ocasión. Con los libros de bolsillo son para toda ocasión. No necesitas ir a la biblioteca para leerme. Pero le respondo en serio. Qué profundidad, qué argumentos tan bien desarrollados, qué agudeza, qué inteligencia preclara, qué brillantez en el manejo del lenguaje, qué originalidad deslumbrante la tuya. Así son los grandes pensadores estos. Miren ustedes, nada más lo que tenemos aquí. Gabriel Bolio Cuevas me dice: a mí se me hace que ya te gustó monetizar con la rabia de los furiósofos. Para mí es un deleite porque hace los comentarios más divertidos. Y le digo: a ver, de veras, ¿crees que monetizo muchísimo? Te voy a contar. No tengo nada que ocultar yo en la vida. El primer video de filosofía que hice tiene 96,800 visitas. Desde el 14 de noviembre de 2018, en 2037 días. Y me ha dejado la fabulosa cantidad de 87 euros con 29 céntimos. ¿En serio? O sea, las horas que yo me dediqué a hacer ese video, los 2037 días que lleva al aire, y me ha producido 87 euros con 29 céntimos. Mira, la idea boba que tienen muchos acerca de lo que se gana en YouTube se basa en canales que tienen cientos de miles o millones de visualizaciones todos los días. Canales como este, que tienen unas 12,000 visualizaciones diarias, existen por convicción propia, aunque uno ponga siempre más dinero del que saca, que sigue siendo mi situación. Por cierto, apoyen al canal. Luego alguien de estos me dice: la ignorancia es atrevida. Y ese es de los que ganan el nuevo premio de darse un tiro en la pata. Pero le digo: no te preocupes, mira, si estudias, se te puede quitar. Si vas a hacer sarcasmo, estudia antes, practica antes. Y llegamos a nuestro premio, que casi sería un premio doble, pero no, le vamos a dar el premio del tiro en la pata al segundo. Esto es el premio Elton. La filosofía, al igual que la ciencia,
muchas veces se desdice y evoluciona, dice Liliana Plasencia 1422, conforme avanza el pensamiento, la investigación y los nuevos conocimientos. Es mejor siempre tomar lo bueno, lo que sirve y lo que nos hace mejorar. No vi el vídeo completo. No vi el vídeo completo porque me parece demasiado sesgado y eso que soy una gran admiradora de tu trabajo y opiniones. Ay, muchas gracias, Liliana, pero no, mira, no, mira. A ver, ¿la ciencia se desdice? No. Esa idea tan rara solo puede haber salido de la mente de alguien que leyó a Kuhn y pensó que las creencias previas a la revolución científica eran ciencia. Entonces dice él, el paradigma del geocentrismo de Aristóteles era ciencia y luego lo cambió el heliocentrismo, que es otro paradigma, pero de la misma ciencia. No es cierto. Y la teoría de los humores no era un paradigma de la ciencia como la teoría de la enfermedad de los gérmenes patógenos. No era ciencia una cosa y otra, pero bueno. Pues claro, así se desdice y así aparecen los distintos paradigmas de Kuhn. Pero no llegaste al principio del video. ¿Cómo sabes de lo que dices que es bueno y que sirve? ¿Cómo sabes que el hedonismo criminal de Sade o el nazismo de Heidegger o el esclavismo de Sócrates no son lo bueno y lo que sirve y lo que tienes que hacer y lo que mejora tu vida? ¿Cómo lo sabes? No viste el video, pero opinas. Premio seguro. Y la premiamos. Por supuesto, aquí la gente recibe su premio. Y finalmente, el nuevo premio, si tiro en la pata, Francisco J. Saldelagui, o Saldelagui, no sé, 991, dijo: querido Mauricio, todos los filósofos sois iguales. Os creéis en posesión de la verdad absoluta y despreciáis cualquier idea que no sea de vuestra simpatía y a quien la manifiesta. A ver, yo no soy filósofo, nunca estudié la carrera, soy periodista. Lo que hago es traerte información que es claro que no tenías. Y por cierto, la verdad absoluta no existe, es una patraña filosófica, así que puedes dormir tranquilo. Y por supuesto, siento que desprecies tanto a unas ideas que no son de tu simpatía y a quien las manifiesta. En este caso, yo.